a nuestro invitado del día de hoy, nuestro ponente, Luis Arizmendi. Muchas gracias a la invitación por estar acá en Chapingo discutiendo este importantísimo tema para el siglo XXI, la vigencia del proyecto de la revolución. Agradezco mucho la generosa presentación. Preparé una intervención que lleva por título La Revolución Rusa y la vigencia del proyecto de revolución en el siglo XXI. Ciertamente, nos encontramos en un periodo extremadamente amenazante en la historia del capitalismo. Nunca habíamos atravesado por una crisis que lanzara los peligros que la crisis actual está lanzando para la historia de las civilizaciones y de la humanidad. Esta que he dado en llamar la crisis epocal del capitalismo, porque contiene dentro de sí la crisis de sobreacumulación más grande en la historia de la mundialización. La crisis del siglo XIX, la Larga Depresión, fue europea. La Gran Depresión, que desembocó en la Segunda Guerra Mundial, fue intercontinental. Esta crisis de sobreacumulación es la primera crisis de sobreacumulación propiamente planetaria. Y sin embargo, con todo y que es la crisis de sobreacumulación más grande, geohistóricamente hablando, en la historia del capitalismo, no es suficiente para describirla. Si se agrega lo que significa la mundialización de la pobreza, la crisis alimentaria mundial y la crisis ambiental mundializada, lo que emerge es una amenaza sin igual. La crisis alimentaria ha creado una auténtica devastación. Entre 1990 y 2005, 300 millones de muertos por causas asociadas al hambre. 6 veces más que la Segunda Guerra Mundial. La marcha de la crisis alimentaria en el siglo XXI, cruzada con la crisis ambiental, tiene la amenaza de que el sobrecalentamiento acabe con grandes porcentajes de los cultivos en el planeta. Es decir, la amenaza de la transición de la escasez alimentaria artificial, la actual, se controla la economía mundial alimentaria y por eso se produce hambre, habiendo alimentos en el mercado mundial, pero tenemos enfrente la amenaza de la transición de la escasez alimentaria artificial o espuria a una escasez alimentaria absoluta, donde en verdad escaseen los alimentos por devastación de los cultivos. Ya empezó a calcular esto el último informe del panel intergubernamental del cambio climático de la ONU. Y si se agrega lo que en el fondo está en juego en la tendencia para todo el siglo XXI de la crisis ambiental mundializada, lo que emerge al final es una devastación equivalente a guerra atómica planetaria. De eso estamos hablando. Por eso es que esta crisis constituye en sí misma una era. Es mucho más que una crisis cíclica, así sea mundial. Esta es una crisis epocal. Y en el marco de la crisis epocal del capitalismo del siglo XXI, va a renacer muy posiblemente la vigencia del proyecto de una modernidad socialista. El debate internacional sobre el capital está de regreso. Muy importantes libros sobre el capital se están escribiendo en Alemania, en Italia, en Inglaterra, en Francia, en Canadá, en Estados Unidos, en América Latina. Hay un renacimiento en el interés por el marxismo crítico y eso va a traer el renacimiento del interés por una modernidad socialista. Por eso está regresando la discusión sobre las revoluciones. Y el siglo XX empezó con 2 revoluciones esenciales, la Revolución Mexicana y la Revolución Rusa, pero la Revolución Rusa, en efecto, no se puede entender sin la Primera Guerra Mundial. Porque la Revolución Rusa fue el intento de construir una modernidad alternativa ante la barbarie. El binomio capitalismo-barbarie es fundamental para entender la vigencia del proyecto de revolución. Y eso que estuvo en juego a principios del siglo XX está más profundamente en juego en el curso del siglo XXI. Por eso es tan importante discutir la revolución rusa hoy. El proyecto de una modernidad alternativa, de una modernidad socialista, es decisivo en la lucha histórica contra la barbarie. Nunca, como en el siglo XXI, la barbarie amenaza la historia de la humanidad. Sin embargo, a la hora de mirar hacia atrás, a lo que pasó en la Revolución Rusa, entre marxistas, entre militantes en el pensamiento crítico,
estamos convocados a desarrollar fraternalmente un debate muy polémico, muy polarizante, que tenemos que enfrentar de otra manera, porque hay que hacer ajuste de cuentas con lo que pasó. No es más o menos grave lo que pasó. Hay que mirar hacia atrás para poder mirar hacia adelante, relanzando la vigencia del proyecto de la modernidad socialista. Y en este sentido me parece que relanzar el proyecto de la revolución exige diferenciar el concepto del mito de la revolución. Y en el mito de la revolución, las ilusiones sobre lo que fue la URSS juegan un papel decisivo. Hay dos mitos fundamentales, me parece, que atravesar y desmontar para acercarse a lo que pasó en 1917. El mito del socialismo real y el mito de la revolución socialista. El mito del socialismo real lo inventó Stalin. Fue Stalin el que inventó la idea del socialismo en un solo país. Frente y contra él, el marxismo crítico, incluido el marxismo bolchevique, siempre insistió en otras lecturas sobre lo que era la Unión Soviética. Si se ve panorámicamente, podemos decir que son tres en general, aunque luego cada una tiene diferentes versiones, las posiciones que definen la caracterización histórica de la URSS. Una fue la que dijo, la URSS es capitalismo. Otra fue la que dijo, la URSS es precapitalismo. Y la otra fue la que dijo, la URSS es postcapitalismo. Capitalismo, precapitalismo, postcapitalismo. En general, así se clasifica el debate. Aunque hay posiciones diversas, con versiones distintas a su interior en cada postura, esta es la lectura general, este es el debate general. Y aquí es muy importante no pasar por alto que la caracterización de la URSS como capitalismo la empezó Lenin. Cito. Ningún economista ha negado tampoco, a mi juicio no ha habido una sola persona, empiezo mejor, a mi juicio no ha habido una sola persona, estoy citando a Lenin, que al ocuparse de la economía de Rusia haya negado el carácter transitorio de esa economía. Ningún economista ha negado tampoco que la expresión República Socialista Soviética significa la decisión del poder soviético de llevar a cabo la transición al socialismo, mas en modo alguno eso significa el reconocimiento de que el nuevo régimen económico sea socialista. En el informe sobre la táctica del PC de Rusia del 5 de julio de 1921, en el informe sobre la sustitución del sistema de contingentación por el impuesto en especie de marzo de 1921, en 5 años de la Revolución Rusa y perspectivas de la Revolución Mundial, en noviembre de 1922, Lenin insiste, no fue un ensayo, no fue una vez, fue sistemáticamente en sus últimos años. Lo que hay en la URSS es capitalismo de Estado. Lenin lo deja clarísimo. Quien inventó la ilusión de que lo que había en la URSS era socialismo, en un solo país, ese fue Stalin. Lo hizo, por supuesto, para chocar con el proyecto de Lenin y de Trotsky, que era el proyecto de la Revolución Internacional. Ellos asumían que habían pasado por una revolución que había dado pie al capitalismo de Estado y que había que rendir tributo al capitalismo, usar una palabra de Lenin, tributo, en lo que se podían generar las condiciones para que avanzara la revolución internacional. Solo si esperamos a que la revolución triunfe en Europa, podremos sintonizarnos en la transición hacia una revolución socialista. Este era el planteamiento de Lenin y de Trotsky. Chocó entre Stalin y Trotsky justo dos proyectos geopolíticos distintos. El socialismo en un solo país era la idea de el capitalismo de Estado metido en la URSS, pero inventando que eso era socialismo. El proyecto de Trotsky era empujar por la revolución internacional y entonces intentar agitar Europa. Stalin apostó por una geopolítica en la que la URSS se posicionara como hegemón, una geopolítica que al final de la Segunda Guerra Mundial se volvió realidad, después del Pacto Yalta. La URSS volvió el centro del segundo mundo, jamás pudo disputar la hegemonía mundial. Entonces, la primera caracterización sobre la URSS como capitalismo de Estado la hizo Lenin. Vino otra caracterización que se construyó desde Wittfogel, en influencia con la discusión de Marx sobre el modo de producción asiático, que trató a la URSS como despotismo oriental.
O sea, cuando Marx hablaba del modo de producción asiático, se refería a un modo de producción único, donde hay una forma de dominación completamente distinta a la de Occidente. No hay una esclavitud como la de Occidente, una multiplicidad de amos, cada uno de ellos con sus destacamentos particulares de esclavos. Solo hay un amo, el déspota, que domina como esclavos a todos los miembros de la nación. Así define Marx en Los Mundos, dice, la dominación propia del despotismo asiático, esclavitud general de la nación. Y el Estado controla la reproducción nacional con el ejército y con las fuerzas productivas hidráulicas. Así se controlan grandes extensiones territoriales. Este era el contenido profundo del concepto modo de producción asiático de Marx. Wittfogel utiliza esta polémica, él le llama despotismo oriental, para no casarlo con la geografía, modo de producción asiático, y en función de eso dice lo que hay en la URSS es la continuación del despotismo asiático con el estalinismo. Eso no es capitalismo, eso es precapitalismo, despotismo oriental. La otra posición, que está muy claramente representada en Hobsbawm, en su libro mal titulado en español, La historia del siglo XX, porque se llama en inglés El corto siglo XX. La otra posición es la de Hobsbawm, que insiste en que la URSS es postcapitalismo, no capitalismo, y que como postcapitalismo es una sociedad de transición. Entonces, son tres posiciones divergentes. En este contexto, me parece, es donde resulta muy interesante recuperar las posiciones originales de Marx. En un texto que casi no se lee y que es muy importante, la historia de la diplomacia secreta del siglo XVIII, Cuadernos de pasado y presente, número 87, Marx hace una caracterización de la Rusia previa al siglo XX, desde la Rusia mongólica, de hecho, que es muy importante para entender la historia de Rusia en el siglo XX. Si uno usa el esquema del marxismo soviético, comunismo, esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo, comunismo, la historia leída como una línea, como destino, no se entiende. Oriente no es así. Ese esquema no sirve para Oriente, incluso tampoco sirve para entender toda la historia de Occidente. Ese esquema no sirve para América Latina. Lo que Marx dice es que en el caso de Rusia existe lo que él llama un modo de producción semiasiático, es más, hasta lo define de manera muy precisa geohistóricamente, dice modo de producción semiasiático ruso. Está con esto refiriéndose a que es un modo de producción asiático. Hay abajo comunas rurales. Es muy importante captar esto en una universidad dedicada a los campesinos. Hay abajo comunas rurales. Y Marx valora la comuna rural rusa como la forma más avanzada que viene del comunismo arcaico. Mientras en Europa la comuna rural para finales del siglo XIX está destruida, en Rusia no. Y la comuna rural tiene dos formas. La comuna sanguínea, basada en alianzas naturales, la familia define la base de la comuna, y la comuna política, donde son acuerdos políticos los que integran la vida comunal. La comuna rural rusa está abajo, hay muchas comunas dispersas en una gran extensión territorial, sobre ella hay un Estado que intenta articular todas estas bajo una esclavitud general de la nación. Pero mientras esto pasa en otros países de Asia y la dominación se logra a través de fuerzas productivas hidráulicas, donde hay ríos hay que construir fuerzas productivas para controlar el agua, donde hay escasez hay que construir fuerzas productivas para trasladarla de donde está a donde no está. Mientras en otros países de Asia el modo de producción asiático tiene como su fundamento fuerzas productivas hidráulicas, en Rusia, empezando desde la Rusia mongólica, pero también en la Rusia zarista, el fundamento para controlar una gran extensión territorial, teniendo una agricultura pluvial, que depende del agua y de la lluvia, entonces no necesita fuerzas productivas hidráulicas, el fundamento para controlar una gran extensión territorial, donde hay muchas comunas rurales y sin fuerzas productivas hidráulicas, el fundamento es el terror.
la violencia político-destructiva. Por eso Marx define lo que hay en Rusia, en el precapitalismo ruso, digamos, como modo de producción semiasiático ruso. Abajo son comunas rurales, arriba está el Estado despótico, hay un solo amo que controla a la nación como esclavitud general, pero el dominio de la nación está basado en el terror. Esto es modo de producción semiasiático ruso, esto es la antesala de la revolución bolchevique. Si uno lo lee así, entonces uno tendría que darse cuenta que el capitalismo que se construyó en la URSS, para seguir la formulación de Lenin, si es capitalismo, el capitalismo que se construyó en la URSS no es propiamente capitalismo de Estado, es un término más adecuado para explicar las formas de capitalismo de Occidente, por ejemplo, el nazismo alemán. Este es un capitalismo que tiene como antesala el modo de producción semiasiático ruso, usé el concepto de Marx, y entonces está marcado por la esclavitud general de la nación. Es un capitalismo que no va a tener capitalistas, o los capitalistas van a hacer la nomenclatura, y su base es el control de los medios de producción nacionales bajo el Estado como personificación del capital social. Entonces, cuando uno ve la historia de la polémica sobre el socialismo real, lo que emerge es que la URSS no fue socialista, fue otra forma de capitalismo y definido desarrollando un planteamiento original de Marx, procedería a llamarlo capitalismo despótico. Un capitalismo que tiene la marca del despotismo asiático, pero que no es precapitalismo. Visto desde aquí, se puede pasar a decir que en el 17 tenemos un acontecimiento muy peculiar. La Revolución Rusa es una revolución fundamentalmente hecha por campesinos. El 80% de la población son campesinos. Son integrantes de la comuna rural. En efecto, 15 millones de campesinos habían sido mandados a morir en la Primera Guerra Mundial y se resisten a que esto esté en marcha. Después de la Revolución Bolchevique, donde hay una alianza entre obreros y campesinos, sí hay reparto de la tierra y las comunas rurales se multiplican. Habían sido 100,000 a finales del siglo XIX, son 400,000 para finales de la tercera década del siglo XX, es 1928. Este interesante libro de Lorena Paz, La otra revolución, muestra cómo es que a partir de esto aparecen muchas revueltas campesinas contra el intento de sustraer los alimentos a los campesinos. Porque ciertamente después de la revolución bolchevique, Rusia enfrenta una situación muy compleja, tiene la ofensiva de Alemania en la frontera, en general de Occidente, tiene una guerra civil contra las fuerzas del zarismo que intentan reconstituir el poder establecido anteriormente, y el intento de construir una revolución que avance hacia una revolución socialista pasando por una revolución capitalista, genera que los bolcheviques finalmente choquen con los campesinos. Aunque la revolución del 17 la hacen bolcheviques y campesinos, empieza apenas se llega al poder en el Palacio de Invierno, un choque, porque no hay alimentos. Y el Estado bolchevique obliga a los campesinos a tener que cederlos. En este proceso se va a avanzar. El estalinismo se va a encargar de imponer la estatalización de todo el territorio nacional. O para decirlo mejor, se va a encargar de la represión violenta de todas las comunas rurales. Mínimo 10 millones de gente son mandadas a morir en trabajos forzados a Siberia. Entre el 18 y finales de los 20, principios de los 30, aparecen más de 170 revueltas campesinas. Se dan revueltas campesinas muy importantes contra el estalinismo, pero también contra el capitalismo de Estado que se venía forjando desde antes de Stalin. Y entonces digamos que aquí aparece la necesidad de releer las cartas de Marx a Vera Zasulich. Marx se cartea con esta líder Narodniki
al respecto de las condiciones de posibilidad para la revolución socialista en Rusia, mientras los Narodniki insisten en que Rusia está más cerca del socialismo que los europeos, más le revira a ver a Sassolich diciendo: solo sería posible la revolución socialista en Rusia si tuviera como soporte la revolución internacional. Esto es, si la revolución triunfara en Europa, y entonces una tecnología más poderosa capaz de vencer la escasez se socializara desde Europa hacia Rusia. Si esto pasara, la base material que genera la confrontación de unos contra otros desde la escasez sería superable. Pero si la revolución internacional no sucede en Europa, no puede triunfar la revolución socialista en Rusia. Si la revolución internacional sucede en Europa, la comuna rural rusa será fuente que acelere la transición al socialismo en Rusia. Esto significa que las cartas de Marx a Beria Sassolich ponen dos fuentes de revolución: el movimiento proletario anticapitalista europeo y las comunas rurales rusas. Marx valoró sobremanera las comunas rurales campesinas rusas como fuente de revolución anticapitalista. La historia mostró que la revolución fue derrotada en Europa. Vino la época de la guerra total, después de la Primera Guerra Mundial, avanzaron el nazismo y el fascismo en Alemania e Italia. Vino la Segunda Guerra Mundial, la civilización fue convertida en una maldita barbarie, en un cementerio, y no hubo revolución internacional socializando tecnología avanzada con Rusia. La tarea del estalinismo fue reprimir las comunas rurales que habían ganado reparto agrario. Si le agregamos esta limitación tecnológica material, Rusia no accedió a la tecnología avanzada para vencer la escasez. El hecho de que sucedió una confrontación entre bolcheviques y campesinos desde el 18, eso nos convoca a percibir la enorme potencialidad de las comunas rurales precapitalistas, no capitalistas, como fuente de revolución. Para leer la necesidad de una modernidad socialista en América Latina, esto es decisivo. Hay que saber leer a las comunas indígenas de otra manera y no creer que el único sujeto que puede representar el anticapitalismo son los proletarios. Marx fue el primero en percatarse que son fuente de revolución también las comunas rurales, porque son fuente que viene del comunismo arcaico. Lo que tuvimos entonces en la revolución del 17 fue una revolución hecha por campesinos, fundamentalmente por campesinos, que terminó en reparto agrario, pero al final con el estalinismo en la represión de las comunas rurales. Tuvimos una revolución que produjo capitalismo, pero que fue dirigida por el Partido Comunista. Una revolución capitalista atípica. La revolución rusa no fue una revolución que desembocara en la producción de socialismo. Y si una revolución se mide por su resultado, entonces habría que decir que la revolución del 17 fue una revolución capitalista, pero una revolución capitalista atípica, porque fue una revolución en la que participaron los campesinos y participó el Partido Comunista. Las limitaciones tecnológicas de la época acorralaban a la URSS, pero también sí hubo una limitación para poder valorar lo que significaban las comunas rurales como fuentes de revolución. Y ahí, ni modo, Lenin y Trotsky no supieron valorar a los campesinos. Solo veían en ellos pequeños burgueses interesados en la pequeña propiedad privada. No supieron valorar allí una fuente de comunismo moderno. Si queremos construir una alternativa, hoy estas lecciones deben ser aprendidas. Si algo nos dejó también la lucha de Lenin y Trotsky, fue el compromiso irrenunciable con la revolución contra la barbarie. Lenin intentó algo casi imposible, transitar al socialismo en un país donde las condiciones históricas eran extremadamente limitadas. Este espíritu de revolución hay que heredarlo, pero eso exige una polémica fraternal que el marxismo crítico del siglo XXI tiene que hacer con lo que pasó en la Revolución Rusa. Si queremos que el proyecto de revolución sea vigente en el siglo XXI, debemos valorar las dos fuentes de revolución, la fuente moderna y la fuente que viene de las comunas rurales desde la premodernidad. Muchas gracias.
A mí me parece que lo primero pues, es captar que la vigencia de la crítica de la economía política, el relanzamiento internacional del marxismo crítico, pues tiene que ver con el hecho de que ciertamente la mundialización capitalista se ha consolidado radicalmente en la vuelta de siglo, pero con una tendencia cada vez más amenazadora. Lo que tenemos es una tendencia al neofascismo con soporte ya transcontinental. Entre Estados Unidos y Europa, donde hay un abanico muy abierto de partidos con programas neonazis abiertamente formulados. En este escenario es donde el regreso del marxismo crítico al debate internacional es decisivo y por eso es que está regresando a la discusión sobre una modernidad socialista como alternativa ante la barbarie. Captar esto es muy importante para no caer en el desencanto. Pero entonces, colocados ahí, de manera fraternal, los marxistas o los anticapitalistas, estamos obligados, estamos convocados a hacer una evaluación de lo que pasó con la URSS y con la revolución del 17. No podemos seguir diciendo que el prototipo a seguir es la revolución rusa. Si uno mira las revoluciones en función de la teoría de la praxis, por supuesto, el resultado mide la acción. Si digo que soy un gran escultor y produzco una obra mutilada, entonces el resultado muestra que es falso. El resultado muestra el proyecto. Por supuesto que hay muchas pasiones. Todos tenemos por qué identificarnos con Lenin o con Trotsky, porque lo que es irrenunciable en ellos es el espíritu de la revolución. Pero colocados allí, no es casual que América Latina sea el lugar en el cual se empieza a discutir críticamente la revolución rusa, mostrando que Lenin y Trotsky tuvieron una profunda desvalorización, hay que decirlo más radicalmente, no solo de los campesinos, de las comunas rurales. No tuvieron una valoración insuficiente, una profunda desvalorización. Esto es muy importante verlo en América Latina. Se acaba de publicar hace un par de años este gruesote libro en Bolivia, Marx y la comunidad ancestral, que lleva por delante las cartas de Marx a Veraza Zulich, que mete toda la discusión de los cuadernos etnológicos de Marx, con base en los cuales está hecho el célebre ensayo de Engels del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, y entonces relanza la discusión para mostrar qué fuerte fue la valoración que Marx hizo de las comunas rurales como fuente posible de revolución anticapitalista. Los indígenas que han llegado aquí al siglo XXI, pues no han llegado por casualidad. Y si uno insiste en que el proletariado es el único sujeto de la revolución, estamos completamente desconectados con lo que está pasando en América Latina en el siglo XXI. Creo que fraternalmente estamos obligados a ajustar cuentas. Y en una universidad en la que se discute el campo y los campesinos, esto es prioritario. Visto así, creo que sí, la evaluación de Lenin sobre los campesinos en el desarrollo del capitalismo en Rusia, que sí intenta recuperar la teoría de Marx del desarrollo capitalista, cooperación, manufactura, gran industria, está ahí. Sin embargo, tiene una valoración completamente equivocada de lo que pasa con los campesinos. O sea, no son semiproletarios. Decir que tienen que recurrir a estrategias mixtas de reproducción porque en parte tienen que vender la fuerza de trabajo, pero en parte son campesinos, eso no es suficiente para describirlos. Son comunas rurales. El debate de la líder Narodniki, Veraza Zulich, con Marx ¿es posible la revolución socialista en Rusia, sí o no? Herzen, el principal teórico de los Narodniki, dice, los rusos estamos más cerca del socialismo que los europeos porque aquí hay comunas rurales, en Europa no. Y la respuesta de Engels y de Marx es, pues nada más que para trascender la lucha de clases hace falta trascender la escasez. Si hay escasez, el pleito de unos contra otros por la distribución de los valores de uso es ineludible. La lucha de clases no existe nada más porque un grupo toma una posición por ejercer violencia político-destructiva contra otro y explotarlo. Eso está ahí, pero lo que determina el conflicto es la escasez. Por eso, sin tecnología moderna es imposible. Lenin tiene una visión positivista de la técnica, se da cuenta que hace falta la técnica, pero cree que es soviets más electrificación el fundamento de la revolución. La tecnología capitalista no se puede pasar de la modernidad europea a la modernidad rusa y entonces tenemos la tecnología que puede llevarnos al socialismo. La tecnología capitalista tiene la lógica de la dominación capitalista. Lenin se equivoca en cómo entiende la tecnología, no tiene teoría de la subsunción real de la técnica por el capital. Pero lo más delicado es que en efecto las comunas rurales
son fuente de revolución y en ese sentido creo que sí hay que polemizar. La revolución rusa sí es una revolución burguesa, produce capitalismo de Estado. El primero que dijo eso fue Lenin, quien inventó que eso era socialismo fue Stalin, eso ni siquiera lo decía Trotsky. El proyecto de Trotsky era revolución permanente y para eso hacía falta la revolución internacional. Todo el mito de que la URSS era socialista, eso lo inventó el marxismo soviético, eso no es el marxismo de los bolcheviques originales. Y Lenin mismo reconoce que la revolución del 17 es una revolución burguesa, que tiene que transitar a volverse socialista, pero que esa hasta ahí no es una revolución socialista. Pero creo que no es una revolución democrático-burguesa. La hacen, el 80% de la población son comunas rurales. No se puede decir son semiproletarios. No es suficiente para definirlo, son comunas rurales. Y ellos ganan que después de la revolución bolchevique se avanza en el reparto de la tierra. Se pasa de 100,000 a 400,000 comunidades rurales. Nada más. Es enorme en una década lo que se avanza. Pero después de eso y antes de eso, la ofensiva empieza. Y no es solo Stalin. Stalin manda a morir millones de gentes a Siberia, mínimo 10 millones, para aplastar las revoluciones campesinas. Son más de 170 revueltas. Y no eran más o menos armados, ¿eh? Y no eran unos cuantos. O sea, hubo un ejército con más de 150,000. Y llegaron a tener armas. Y los tumbaron. Y los tumbaron reprimiéndolos. Todo eso lo discutió la historiografía estadounidense, que les encantaba a juego de echarle a la URSS, echarle al marxismo en general. Fueron los historiadores estadounidenses los que estuvieron péguele y péguele y péguele. ¿Qué es lo que pasa? Pues que se impone la escasez. Termina la revolución del 17. En febrero del 18 están firmando el pacto de Brest-Litovsk para que Alemania no invada a Rusia, lo que exige que Rusia deja de fomentar la revolución en Europa. No hubo triunfo de la revolución en Occidente. Y luego, además, internamente la escasez polariza a los bolcheviques y a los campesinos, que actuaron juntos para tomar el Palacio de Invierno, pero inmediatamente lo logran, hay falta de alimentos. Y no es nada más que los bolcheviques no se ponen fraternales. Sí es que no se ponen fraternales, porque mandan a imponer la requisición de los alimentos a los campesinos violentamente. Y ya el pleito empieza antes de Stalin, ya con Lenin y con Trotsky. A eso se refiere Lenin cuando está diciendo capitalismo de Estado, hay que tener un tributo. Lenin sinceramente cree que hay que hacerlo porque si no, no se puede avanzar en el desarrollo industrial en la ciudad. Es un proyecto sincero. Él está comprometido con la revolución socialista, pero allí es donde aparece la polémica, porque lo que digo es que las comunas rurales que crecen sí eran una fuente de revolución, que eso exigía capacidades políticas más altas en los campesinos para no pelearse con los bolcheviques, que eso exigía capacidades políticas más altas en los bolcheviques para valorar de otra manera a los campesinos, sí, que no estaban, pues sí, en los dos lados no estaban. Fue una tragedia que se impuso, pero eso nos lleva a que no podemos llegar hoy, en el siglo XXI, a decir que las comunas rurales no importan y que solo importa si se proletarizan. No, pues ¿qué pasó? Para poderlos valorar, sí tenemos que discutir con Lenin. Y entonces el esquema de Lenin es un esquema solo válido para la Rusia de ese momento. Lenin intentó un proyecto de revolución socialista solo válido para Rusia. No funcionó. El esquema de Lenin era, llega la revolución del 17 y el campo se va a polarizar. Se les va a dar tierra y va a haber unos campesinos ricos, van a crecer los kulaks, pero también van a crecer los pobres. Y cuando se polaricen y entonces crezcan los proletarios rurales, estos van a hacer la revolución socialista contra aquellos. Pues no pasó eso, ¿eh? Lo que pasó fue que las comunas rurales crecieron, desplegaron revueltas contra los bolcheviques y los bolcheviques se empezaron a lanzar al ejército. Y entonces Stalin impone la represión de las revueltas campesinas, 10 millones mínimo de gente mandadas a morir a Siberia, es para imponer que el Estado instala la propiedad privada del territorio nacional. Eso es capitalismo despótico. Se hace valer la violencia político-destructiva contra las comunas rurales, masivamente. Y no podemos nosotros en el siglo XXI guardar silencio con esto. Si queremos lanzar el proyecto de revolución hoy, no podemos mirar hacia atrás y decir, no, pues todo el problema vino después. No, esto no fue una revolución traicionada. Esto es un problema geohistórico. De origen hay un problema en la limitación de la revolución. No hay acceso a la tecnología moderna. Y ahí es donde las cartas de Marx, Saavedra, Zulich abren camino para entender de otra manera la revolución del 17. Yo la defino como revolución capitalista, atípica o si quieren ambigua. Es una revolución hecha por campesinos, 80% son campesinos.
la dirige un partido comunista y es una revolución burguesa. O es una revuelta campesina, pero que termina después de reparto agrario en represión violenta a los campesinos. Es una revolución burguesa dirigida por un partido comunista que quería revolución socialista, pero no se pudo, ¿sí? Se bloqueó. Terminó siendo una revolución capitalista atípica, ambigua. No podemos intentar que este esquema se mundialice. Claro que no. Ni para el siglo XX, menos para el siglo XXI. Si algo convoca este libro de Bolivia, de Marx y la comunidad ancestral, pues es a saber valorar de otra manera las comunidades indígenas. Y si en algún lugar tenemos que hacer eso, es en América Latina. Las comunidades indígenas son fuente de comunismo moderno. Y todos los dominados que vivimos dentro del capitalismo somos fuente posible de revolución. Pero eso incluye tomar en cuenta a las comunidades indígenas que vienen de fuera del capitalismo, que están dentro de él, pero contra él, y que podrían significarse una alternativa para que el proyecto de revolución sea vigente en el siglo XXI. Si repetimos el esquema de Lenin hoy, se bloquea entender qué significan los indígenas. No fueron proletarios, ni semiproletarios, eran fuente de revolución y no los supieron valorar Lenin y Trotsky.